Ahora quiero continuar conversando con ustedes sobre la voluntad y vamos a dividir esto en dos partes antes de profundizar sobre la voluntad y entender cómo, cuál es el valor como puerta generacional. Yo quiero que en este audio nos enfoquemos un poco a conversar sobre la regeneración, la regeneración. Y voy a agregarle otra palabra más, la regeneración genética. Porque creo que cuando nosotros nacemos en Cristo ocurre una regeneración en nuestra genética espiritual. Pero cuando nosotros entramos como siervos de pacto, producto de nuestra decisión y libre albedrío, nos hacemos uno, así como en el matrimonio. Y eso de hacerse una sola carne viene como resultado de que nosotros vamos a rendir nuestra voluntad. Al rendir nuestra voluntad, ahí va a ocurrir una transformación, y voy a permitirme usar el mismo nombre, una regeneración en nuestra alma que va a afectar la genética de nuestro cuerpo. Entonces voy a repetirte, recibir a Cristo en nuestro corazón trae un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es una regeneración espiritual. Nacimos de nuevo, ya no del vientre de nuestra madre, sino del Espíritu. Ese nuevo nacimiento es una regeneración, y voy a ponerle esta palabra de la genética espiritual. Cuando la palabra del Señor empieza a llenar nuestros vacíos, empieza a transformar, a destruir imaginaciones y fortalezas, esa nueva mente, la mente de Cristo que empieza a tomar autoridad, a cambiar, transformar nuestras emociones y cambiar nuestra forma de tomar decisiones, nos hace ser siervos de pacto. Y esa transformación y compromiso es lo que hace una regeneración y transformación de nuestra alma, y posteriormente afectará nuestro cuerpo. Científicamente se ha comprobado una cantidad innumerable de enfermedades asociadas con emociones, y voy a ser muy enfática, enfermedades asociadas con falta de perdón. Gente que tiene problemas de falta de perdón, hay estudios científicos que demuestran problemas de artritis, problemas de dolores en los huesos, dolores en la espalda. Es impresionante la cantidad de enfermedades que son resultados de problemas emocionales. Igualmente, decisiones que se toman, a actividades que se hacen que no debiesen hacerse con el cuerpo, por supuesto también produce un sinnúmero de enfermedades físicas. La palabra del Señor en Tercera de Juan dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Y dice, escucha esto, y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad de tu alma está directamente relacionada con la salud y la prosperidad física de tu cuerpo. Hay escritura donde habla, la palabra nos enseña que debemos confesar nuestros pecados para que hallemos sanidad. La confesión trae sanidad. Entonces, todo esto un conjunto de elementos que a veces creemos que no afectan, pero una cosa está conectada con la otra. La palabra en nosotros va a transformar y también va a activar células y va a activar moléculas de ADN, puesto que la palabra del Señor es filosa, cortante como espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo de los tuétanos. Los tuétanos es ese lugar donde está la codificación de ADN. Ahí es exactamente, hasta ahí llega la palabra. La palabra no solamente va a cambiar, o Dios no únicamente quiere que tú seas salvo y que tengas un nuevo nacimiento, sino que la transformación de tu alma llegue a un punto donde tu alma prospere y tu cuerpo pueda recibir la evidencia y la manifestación de esa regeneración y de esa transformación. Cuando
Nosotros generacionalmente una familia mantiene patrones de iniquidad y de rebelión que se hacen evidentes en ciclos continuos de vicio. Esos vicios llevan a la destrucción. Y la única manera de detener los vicios es por medio de una decisión. El patrón constante del enemigo siempre es robar, matar y destruir. La diferencia entre la muerte y la destrucción es que la primera busca acabar de forma instantánea con algo o con alguien. Eso hace la muerte. La persona murió, quería acabar instantáneamente con algo o con alguien. Pero la destrucción busca erradicar o exterminar una generación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando tratas de exterminar con una generación, estás realmente el enemigo buscando exterminar con una genealogía o una familia. Y eso lo podemos ver específicamente con Herodes y la levadura de Herodes de la que habla el Señor Jesús. Cuídense de la levadura de Herodes. Y yo describo la levadura de Herodes como una genética de destrucción. Ahora bien, nosotros como entramos siempre en esos episodios y decimos, bueno, como si nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo y nuestras culpas y nuestros pecados han sido redimidos, ¿cómo nosotros podemos estar hablando ahorita de genéticas torcidas o malvadas o que operan semillas de destrucción? Y la pregunta siempre está constante, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que la desobediencia es la consecuencia de rendir nuestra voluntad a lo que no es de Dios. Eso es lo que se conoce como presentar nuestro cuerpo como instrumento de injusticia. Y eso genera una codificación de iniquidad en nuestro ADN, en nuestra genética, una predisposición genética que nosotros abrimos para pecar. ¿Cómo? Porque todo lo que tú haces en base a la desobediencia va a generar comportamientos y todos los comportamientos van a determinar la cultura de una casa. Y cuando la cultura de una casa se establecen formas de pensar y modelos de comportamientos que se pasan a la generación siguiente, que no sabe por qué hace lo que hace, pero lo está haciendo y no sabe por qué piensa de esta manera, pero esos son los patrones de pensamientos que fueron infundados desde que estaba en su vientre y entonces automáticamente empieza a repetir y a hacerse parte de lo que de lo que comenzó como un vicio o de lo que comenzó como simples patrones de pensamiento. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos saber que cuando diariamente hacemos lo que dice Romanos 12 del 1 al 3 y nos convertimos en instrumentos de justicia, presentamos nuestro cuerpo, transformamos nuestra mente, nosotros sabemos que en resumidas cuentas la obediencia por amor es la expresión de decir I do, acepto y de hacernos uno con Cristo. Jesús dijo que nadie le podía quitar la vida, sino que Él la entregaba. Eso es un siervo. Por eso Él se hizo una ofrenda. La obediencia por amor es hacernos nosotros imitadores de Cristo. Y la falta de conciencia en esta área ha levantado generaciones de cristianos con salvación, pero sin la mayordomía de Cristo en sus vidas. Es decir, Jesús es su Salvador, pero no es su Adonai. Consistente patrón de pecar se convierte en una raíz de rebeldía y toda raíz posee una fortaleza asociada. De esa manera es como se generan generación tras generación modelos de pensamientos y sistemas de pensamientos que se pasan de una familia a la otra y se convierte en lo que les mencioné antes, una cultura familiar. Y más allá se levantan hombres fuertes. Los hombres fuertes se ocupan de esto, de ocupar tronos generacionales familiares que no le corresponden. Un hombre fuerte familiar le va a reprimir a una generación entera el recibir su primogenitura o su botín.
Y se va a asegurar por medio de espíritus generacionales y familiares a que les ayuden para que se repitan generación tras generación estos ciclos de pecado, de iniquidad, de forma tal que la estadía de estos hombres fuertes en esa familia estén segura hasta la siguiente generación. Ahora bien, recordemos que ¿cuál es el objetivo de este sistema? El objetivo de este sistema es la destrucción. La semilla de destrucción se transmite, se pasa por la rebeldía, generación tras generación. Y el objetivo es destruir esta genealogía completamente por medio de ¿qué? De esta genética de identidad. Antes de Cristo, la iniquidad era imposible sacarla de nuestra genética. Pero al nacer de nuevo, nuestro espíritu regenerado tiene la vida. Y al ser esa vida prosperar, hacer prosperar nuestra alma, porque nosotros rendimos nuestra voluntad, ahí es donde esa vida que está contenida en el espíritu empieza a impartirle vida ahora a nuestra alma y alcanzar nuestro cuerpo. Entonces esa transformación que alcanza el corazón, y ese corazón, el corazón del justo, va a generar generaciones de justos. No porque la obra en sí misma lo esté justificando, sino que sus obras son frutos que demuestran la gloria de Dios. Entonces, de igual manera, a mayor nivel de rendición, sin legalismo, sino por un celo de Dios, a mayor nivel de pacto, nosotros vamos a ver que eso va a ayudarnos a accesar a mayores niveles de herencia y de primogenitura. Se desatarán entonces mayores niveles de herencia que aún generaciones pasadas no obtuvieron a causa sea de incredulidad o de rebelión. Y esto me lleva a un segundo punto. La incredulidad. La palabra incredulidad nosotros la decimos tan a la ligera, pero en realidad la incredulidad para Dios es casi, lo tiene en la lista de donde tiene la hechicería, de donde tiene abominación. La incredulidad deshonra a Dios. Y si hemos visto a lo largo de este estudio, hemos notado que una de las palabras esenciales cuando nosotros hablamos de puertas generacionales es restituir la honra de Dios. Restituir la honra de Dios implica que una generación de justos no es solamente aquel que hace lo correcto, que se porta bien. Justo también es aquel que se mueve y que vive por fe. Abraham, dice la palabra, que su fe le fue contada por justicia. Nosotros cuando estamos hablando de puertas generacionales implica que no solo Dios nos está invitando en este tiempo a que nuestro proceso de escogencia y de escoger vida va a traer bendición para las generaciones venideras, sino que nuestra capacidad de ejercitar nuestra fe y de movernos en fe puede también afectar a las generaciones venideras. Y la incredulidad tiene esta característica. La incredulidad es un género que solo sale con ayuno y oración. La incredulidad son fortalezas que atacan el comportamiento de un individuo. Así que cuando nosotros entendemos esto, entendemos lo que significa la incredulidad, nos lleva de inmediato a saber que hay escenarios en nuestras vidas donde Dios desea que nosotros ejercitemos nuestra voluntad y ejercitemos nuestra fe para saber que Él es más que suficiente, más que poderoso, que no importa cuáles las necesidades que nosotros tengamos, porque la mayoría de las desobediencias en las que el ser humano incurre es a causa de la incredulidad. Una persona va a ser propensa a cualquier pecado, analicémoslo, cualquiera sea el pecado.
de inmoralidad sexual, porque creemos que Dios no nos puede, que creemos que el placer es mayor que el gozo. Y no creemos que Dios puede ser la fuente de gozo y buscamos la forma por medio de la naturaleza carnal de satisfacer algunos deseos que están en la carne, cuando no entendemos que cuando le permitimos al Espíritu moverse en el Espíritu puede darnos aún un mayor nivel diferente al placer, que es el gozo. Dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. Sin embargo, nos conformamos con placer temporal. ¿Por qué? Porque no tenemos la conciencia de que Dios es aquel que lo puede proveer, que Dios es más que suficiente para proveernos en las situaciones. O cuando estamos en casos que se ven de restauraciones, sean matrimoniales, sea de cualquier tipo de relaciones, y lo vemos imposible, creemos que es imposible y lo hacemos a nuestras fuerzas y vemos todo lo que sucede y lo que hacemos porque no creemos que Dios es capaz de restituir, capaz de restaurar una relación, y buscamos hacerlo a nuestros propios medios. O cuando nosotros no vemos que la respuesta está llegando en el momento que es, y perdemos lo que dicen. Se dice, perdemos la fe, caminamos en incredulidad, inmediatamente buscamos nosotros hacer a nuestra manera. O cuando sentimos que alguien nos hace daño y no creemos que Dios puede hacer las cosas y justificarnos, no es la palabra, defendernos. Entonces ahí inmediatamente lo que nosotros hacemos es que tratamos de vengarnos y hacerlo a nuestra manera y a nuestra forma, porque no creemos que Dios es suficiente. Así que la mayoría de los pecados en los que nosotros podemos cometer y de los errores que podemos llegar a cometer es porque a la final no tenemos una conciencia clara de que Dios es nuestro proveedor. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si entendiéramos claramente que nada nos falta porque Jehová es nuestro pastor, porque Dios Todopoderoso puede saciar todas y cada una de nuestras necesidades, si llegamos a entender eso, simplemente estaríamos más confiados. Y esa confianza nos llevaría a descansar en vez de tratar en nuestras fuerzas o en vez de movernos en escenarios de desierto. Fíjate que el pueblo de Israel, a causa de su incredulidad, no entró en el descanso. El pueblo de Israel, cuando vio los gigantes que estaban frente a ellos, ellos en esta temporada, y eso lo hablamos en el primer audio, ellos vieron gigantes y se vieron a ellos mismos como saltamontes, ignorando y dejando de recordar todo lo que ya Dios había hecho por ellos, todo lo que Dios había rescatado, cómo Dios los había sacado de Egipto. Y vemos entonces cómo definitivamente eso deshonró a Dios y como consecuencia fueron al desierto. Así que la próxima vez que tú veas gigantes, yo te invito a que en vez de confesar con tu boca cuán grande es ese gigante, yo te invito a que declares que lo que está enfrente de ti, por muy grande que sean los gigantes, es simplemente un atajo. El camino de acceso más corto y directo a la tierra prometida es destronando y quitando y luchando contra esos gigantes. Que Dios te dará las fuerzas, Dios te dará la sabiduría, Dios te dará la estrategia. Y aún incluso habrá de sorprenderte porque probablemente, como en tantos episodios, Él mismo confunda a tus enemigos. Y cuando estés a punto de entrar a conquistar, sabrás que solo requería de ti el acto de valentía, porque la batalla era de Él y Él mismo la peleó.